Hoy domingo 25 de junio estamos de vuelta en el estudio de la lección número 1, Pablo y los Efesios, para memorizar, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegando el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. Señor Jesús, danos el espíritu que tú le diste a Pablo para poder llevar el evangelio desde España hasta el Asia Menor, predicando así al mundo entero, conocido entonces, y bañando con tu palabra esas regiones en tinieblas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Para hoy domingo, Pablo, evangelista en Éfeso. Ayer les decía que Pablo viajó 25,000 kilómetros llevando la palabra de Dios en 4 viajes misioneros. Pablo, el incansable, escribió una carta a los Efesios y duró en esa ciudad metropolitana de 250,000 de habitantes, duró 3 años. Y cuando escribe la epístola para ellos, fue en la cárcel domiciliaria en Roma. Pero Pablo tuvo su primera visita a Éfeso, según lo consigna Hechos 18, del 18 al 21. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y él, entrando en la sinagoga, discutió con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios, y partió de Éfeso. Hermanos, cuando Pablo llega a Éfeso, su costumbre era predicar. Y fue un viaje, la primera vez, breve, porque en viaje de Corinto hacia Jerusalén, durante un segundo viaje misionero, y otra vez durante 3 meses en su tercer viaje misionero, que es Hechos 18. Ahora, cuando Pablo fue expulsado de la sinagoga, tuvo reuniones, un poco de historia es esto, en una escuela por más de 2 años, hasta que el tumulto iniciado por el platero Demetrio hizo aconsejable que saliera a la ciudad, y para ese entonces había estado 3 años en Éfeso el apóstol Pablo, y probablemente había establecido un sólido centro cristiano desde donde se podía proclamar el mensaje a las otras ciudades de la provincia de Asia Menor. Y esto parece evidente por el hecho de que solo unos pocos años después había iglesias cristianas en la mayoría de las ciudades de esa provincia.
cuando él regresa a Jerusalén, un año después de haber salido de Éfeso, Pablo fue visitado por dirigentes de esa iglesia en Mileto, y durante su primer encarcelamiento en Roma es cuando él escribe la epístola a los Efesios, y probablemente hizo otra visita a la iglesia después de su liberación. Pablo evangelizó a Éfeso y era el centro del culto. Es una ciudad muy pagana, porque ahí se adoraba hasta el Dios desconocido, y por ahí se introdujo Pablo para llevar el evangelio del reino. Pablo no era fácil. Pablo era un hombre bajito, con la ceja copiosa, pero una profunda intuición y perspicacia para llevar este evangelio a esas ciudades paganas del Asia Menor. Pablo era un prohombre. Viajar en barco 25,000 kilómetros no es fácil en aquel tiempo, porque ahora no. En aquel tiempo que los barcos eran de madera y se tomaban meses para llegar al destino. Sin embargo, el Señor estuvo con este gran hombre, y sabemos ya los resultados del trabajo del apóstol Pablo. Ustedes saben que con el estudio de ayer, quiero indicar que Pablo, el Espíritu Santo lo usó de una forma tan impactante, que hizo una apología de la iglesia de Cristo en esa epístola de 6 capítulos. Y quiero decirles que la Biblia no se escribió ni en capítulos ni en versículos. La Biblia fue escrita en rollos, pergaminos, y fue escrita sin capítulos ni versículos. Pero para facilitar la lectura, en el siglo XIII hubo un hombre llamado Esteban Langton que dividió la Biblia en capítulos. Y en el año 1206 se hizo la división en versículos por Hugo de Zancaro, y desde ahí encontramos las epístolas y los demás libros de la Biblia en capítulos y versículos para facilitar la lectura y la búsqueda de los materiales que después se usaría como versículos. Ojalá la iglesia imitara a este gran hombre, porque cuando escribe esta epístola encontramos un hecho asombroso en el estudio de hoy, que es Hechos capítulo 19, versículos 13 al 20, que reza así: y algunos judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero mas a estos
quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y enseñoreándose pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, es decir, la túnica exterior, y mal heridos, como dice el griego, mal heridos, no heridos, mal heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos, y era ensalzado continuamente el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían confesado o practicado vanas artes, como son la magia, reunieron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios, que sería 50,000 días de trabajo. Fíjense, era tanto dinero que 50,000 días, 50,000 denarios equivalían a un denario igual a un día de trabajo. Es decir, si cogemos una calculadora, vemos que 50,000 días de trabajo era mucho dinero, mucho más de un año de trabajo. Sin embargo, vemos cómo cuando una gente se convierte al Señor, se ve el trabajo disponible del Espíritu Santo en esa persona. Y dice, y así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Hermanos, esa era la situación en Éfeso. Había mucho exorcismo. Tenemos 7 exorcistas que eran ambulatorios. Y mis hermanos, se tomaron los libros de magia y fueron quemados cuando conocieron a Pablo y su evangelio. Y así creció la palabra de Dios y prevalecía. A entender con esto de que tenía la primacía en aquel lugar. Hermanos, cuando una persona se convierte al Señor, no importa lo que nosotros hayamos tenido. Cuando conocemos al Señor, uno renuncia de todas esas cosas, aunque favorecida, aunque fuera algo de costoso. Cuando usted conoce al Señor, renuncia a esas cosas costosas para servir al Señor, como pasó con estos hombres en Éfeso. Dice que cayó temor sobre todos y fue notorio a todos, judíos y griegos, que habitaban en Éfeso, y ensalzaban continuamente al Señor Jesús, cuando el Señor desnudó a Satanás de su obra de engaño en Éfeso, usando al apóstol Pablo. Y esa inspiración hizo que estos hombres quemaran por horas todos los libros de magia, cuyo precio era 50,000 días de trabajo. Eso es tremendo. 50,000 días de trabajo. Pero señores, si un año tiene 365 días, eso equivaldría como a 40 años de trabajo. Porque si usted lo que tiene que hacer es dividir 50,000 entre 365, ¿cuánto le da? Mis hermanos, le da una cantidad enorme. Si 365 días son 365 días de trabajo, pues estamos hablando como 30 o 40 años de trabajo se quemaron en esos libros.
Y yo digo, gloria a Dios, porque así el Señor mostró el poder de su trabajo. Y Pablo, poniéndose la mano de Dios, pudo guiar la ciudad, tanto pagana como los judíos que estaban allí, a la alabanza y al reconocimiento de que Cristo es el Señor en medio de una ciudad hedónica y una ciudad plagada de vicios terribles. Sin embargo, Pablo, como evangelista, afectó tanto a Éfeso, que fue el lugar, duró 3 años trabajando, dejó una epístola que estamos estudiando, y dejó un mensaje de conocer la iglesia en sus aspectos principales para presentarla a Dios gloriosa cuando venga por segunda vez. Hermanos, este estudio mañana continuará. Un motín en el anfiteatro. Dios nos bendiga. Estuvo con usted el profesor Ramón Romero.